Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su canal, El Son Politicón de Tasco. Hoy, domingo 25 de agosto del 2024. Vamos a seguir analizando, como dijimos desde un principio, el contenido humanista, moral, de las diferentes religiones más grandes y dispersas en el mundo entero. En el video pasado vimos que el budismo no concibe un Dios allá en las alturas, que la conducta de los budistas se hace de manera espiritual y moral. Buda es un dirigente, es un líder espiritual, es un líder moral que en base a las buenas costumbres, a los buenos sentimientos que acumuló este gran personaje distinguido, pues el mundo budista siguió desde la época en que vivió Buda y actualmente. Entonces, el budismo tiene también un contenido humanista pues muy marcado, porque el centro de todas las religiones, de todas las ciencias humanistas, científicos, todo se centra en el hombre, en el ser humano. Entonces, ahora vamos a ver el Islam de Mahoma. ¿Quién fue Mahoma? Mahoma fue el profeta del Islam y nació en la Meca, Arabia Saudita, hoy, hacia el año 570 de la era cristiana, en el seno de una familia noble. Al principio del siglo VII comenzó a predicar una nueva religión monoteísta, el Islam. Esta palabra significa resignación, la voluntad de Dios único, que es Alá. Entonces, aquí vemos cómo en el judaísmo, en el cristianismo, la religión musulmana sí tiene un Dios que está por allá en las alturas. ¿Qué hizo Mahoma por la humanidad? Vamos a ver. Mahoma se encargó de recopilar las enseñanzas de Alá y de predicar la fe de su Dios Mahoma. Mahoma fue mercader y de este oficio pasó a ser el profeta, que por sus creencias nuevas fue perseguido, como casi en todas las religiones pasa esto. Sus episodios más importantes se han convertido en festividades musulmanas como los ayunos, las 5 oraciones diarias, la limosna anual y la peregrinación a la Meca, entre otras. ¿Qué doctrina difundió Mahoma? La religión que difundió Mahoma se llama el Islam, que significa sumisión, es decir, sometimiento. ¿Sometimiento a quién? A un Dios todopoderoso, por supuesto, como en el cristianismo y el judaísmo. Sumisión a Dios. Y su principio de fe fundamental es que existe un solo Dios que Mahoma se considera a sí mismo como el mensajero de Dios. ¿Cómo se consideraba Mahoma?
Mahoma se consideró personalmente como el mensajero de Dios llamado Alá por los musulmanes. Impulsó reformas tanto en el judaísmo como en el cristianismo, además de combatir a las religiones paganas politeístas. Mahoma siempre mostró veracidad, honestidad, confiabilidad. Mantuvo estas cualidades a lo largo de su vida, estableciendo un alto estándar de veracidad, de ética, que continúa inspirando a gente de todas las religiones. El humanismo musulmán. El humanismo de Mahoma se abre ante el ser humano en metáforas, en imágenes, en forma simbólica, normas de las relaciones interhumanas, valores e ideales a los cuales aspiraba la sociedad humana. El grado de humanización del ser humano dependía, por eso, del mismo ser humano, de las condiciones creadas por él para descubrir las potencias humanas de la cultura conformadas en el seno de tal o cual religión. El hombre es problema para el hombre. Esto lo concibe la religión islámica. Bueno, pues ahora que estamos en tiempos de la difusión de la cultura, Apolir, ¿me pasas por favor por ahí una revista media cafecita? Se me olvidó traérmela. Estamos hoy en día por construir una corriente moral, filosófica, conocida como el humanismo mexicano. Miren, parece que ya había mostrado esta revista que se titula Conciencias. Esta revista está elaborada en el Instituto de Formación, Instituto Nacional de Formación Política, que dirige el mexicano Rafael Barajas, conocido como El Fisgón. Y aquí, en esta revista, ahora la voy a poner así, escriben sobre el humanismo mexicano el presidente Andrés Manuel López Obrador, Magdalena Galindo, Adrián Velázquez Ramírez, Xóchitl López Molina, Fernando Buen Abad, Ismael Carvalho Robledo, Gabriel Vargas Lozano y Blanca Montoya. Son pues gentes intelectuales. Me parece que algunos de ellos nos dieron unas conferencias dentro del programa de formación política en la ciudad de Chilpancingo, y me parecieron muy buenas las conferencias de gentes que se han dedicado al estudio, en este caso, del humanismo mexicano, pero que el humanismo mexicano desde luego no nace de la nada, porque ya hemos visto que en estas religiones que son muy antiguas, cómo surge una concepción humanista para poder fundamentar
una religión, porque todo se centra hacia el ser humano, hacia su conducta moral adecuada, una conducta humana en constante comunicación de todos los hombres, de todos los individuos, de todos los ciudadanos entre sí. El ser humano se forma siempre, como decía Aristóteles de Estagira, se forma en la polis, en el seno de la polis, en el seno de la ciudad. Ahí tenemos nosotros toda una serie de valores morales, políticos, éticos, científicos, filosóficos, religiosos, y ahí es donde todos nosotros despertamos nuestra conciencia. Por eso hoy en día el presidente recalca mucho de que estamos en tiempos de la revolución de las conciencias, porque vamos hacia una sociedad donde la comunicación entre los seres humanos sea cada vez más humana y se dejen atrás esas confrontaciones, esos enfrentamientos entre las clases sociales, en donde, por supuesto, cada clase social defiende no solamente una posición social, sino también económica, como está sucediendo actualmente. La derecha, los conservadores, están que se los lleva a pipas porque se aprobó el plan C, se consolidó el plan C, en donde el INE hace una repartición de las diputaciones y senadurías plurinominales en base a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. La derecha quería que se interpretara de otra manera, de una manera literal. Ya no encontraban a qué recurrir, a qué pretexto para que se hiciera una interpretación, según ellos, más sensible de los consejeros del INE. Pero la Constitución, como nos lo hicieron ver, es muy clara, y de tal manera que la repartición de las plurinominales se hizo como lo reza la Constitución. Me parece que es en el artículo 54 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las reformas propuestas, 20 reformas me parece que son las que, 20 reformas, 20 iniciativas que envió. ¿Qué mencionaste del artículo 54? La Constitución, cuando habla del reparto de las plurinominales. Ningún partido tendrá derecho a que le sean reconocidos más de 350 diputados que representan el 70% de la integración total de la Cámara, aun cuando hubiere obtenido un porcentaje de votos superior. Sí, es el artículo que 54. Ahí se basaron el INE. Entonces no se está violando. Por el contrario, los conservadores querían que se hiciera una interpretación, según ellos, sensible, aunque se violara el contenido de lo que reza la Constitución en cuanto al reparto de las diputaciones plurinominales. Fíjense nada más qué desfachatez de la derecha, aunque se violara, pero ellos querían más diputaciones, cosa que no lograron ganar en las urnas. Entonces, hoy las reformas van. Hoy, por la mañana, tuvimos una asamblea informativa donde se dieron a conocer los programas de apoyo a los estudiantes desde preescolar hasta la secundaria. Hubo mucha asistencia,
porque a la gente, por supuesto, que le interesa el apoyo de los gobiernos, porque esa es una de las funciones precisamente del aparato Estado, de apoyar a la gente más desprotegida, y eso es lo que está haciendo, y es lo que se va a hacer ahora con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces, todas esas reformas se van a aprobar. El Poder Judicial, los organismos disque independientes, ya parece que ya se llevó a cabo su desaparición. Y eso, ¿cómo le duele a la derecha? Claro, de ahí que tantas irregularidades que cometieron a favor de empresas extranjeras. En el caso de por ahí un organismo que se llama, no recuerdo en este momento, ese organismo, la COFESE, que le perdonó a Iberdrola 9,000 millones de pesos por concepto de impuestos. Entonces todo esto, estas barbaridades lo cometían estos organismos. Afortunadamente ya no van a estar. Sí van a estar las funciones de ese organismo, pero absorbidos por otras secretarías. Entonces, paisanas y paisanos, pues esto es lo que se refiere al humanismo mexicano. Por eso yo trato de buscarle las diferentes formas de cómo se aplicó el humanismo en las religiones, el humanismo en el Renacimiento, el humanismo que se dio en las culturas más antiguas de México, como los toltecas, los olmecas, los teotihuacanos, los mexicas, donde había una vida auténticamente comunitaria. De ahí viene esa convivencia humana en el caso de nuestras culturas más antiguas. Por eso hoy en día es importante hablar sobre el humanismo mexicano, porque de aquí en adelante trataremos de apegarnos a una convivencia humana, a una convivencia como seres humanos que somos, y que la sociedad cada vez más sea igualitaria. No se trata de convertir los pobres en ricos y los ricos en pobres, sino favorecer a la gente más abandonada, más olvidada, más explotada, más ignorada, que esa gente hoy en día tenga lo necesario para comer, para vestir, para solventar sus problemas más inmediatos. Y con esto de los programas de las becas para estudiantes desde preescolar hasta la secundaria, va a ser otro apoyo importantísimo para los niños, niñas y jóvenes de México. Paisanas y paisanos, esos son mis comentarios de hoy. Gracias por verme, gracias por comentarme si es posible, denme por ahí algún comentario y nos veremos próximamente en otros comentarios, en otro video sobre la religión judía y después sobre el cristianismo. Paisanas y paisanos, son mis comentarios del profesor Alanís, y en los controles técnicos me apoya mi hijo Apolo Iván. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Hasta pronto.